explicar un poquito cómo se trabaja con el último módulo de Ciencias Sociales. Al principio tienen un video para ver sobre el 1 de mayo, que fue el Día Internacional del Trabajador. Este link, este enlace, como prefieran decirle, está en el grupo de WhatsApp, está también en el Facebook y cualquier cosa, si lo perdieron, bueno, me lo piden y se los vuelvo a pasar. Luego de ver el video hay una actividad sobre el video, ¿sí? Hay una pregunta: ¿quiénes fueron los mártires de Chicago? Conta brevemente qué sucedió con ellos y por qué luchaban y qué les pasó, ¿sí? Luego tienen algunas actividades para resolver. Acá al costadito dice claramente no responder al lado de cada pregunta. Vean que no hay espacio acá para hacer una buena respuesta. Entonces eviten responder ahí y traten de hacerlo en una hojita de carpeta, ¿sí? O en la parte de atrás del módulo, y después nos mandan la foto de sus respuestas. Y acá tienen un cuadro para completar relacionado con distintos oficios y profesiones. Eso es del 1 de mayo. A partir del punto número 2 tenemos para leer un texto que nada tiene que ver con el 1 de mayo y que sí está relacionado con lo que veníamos estudiando, que es nuestro territorio. En este caso hay un texto que tiene como título Los límites en el tiempo. En este texto, que empieza acá y continúa de este otro lado, van a ver que tienen resaltado 3 etapas, ¿sí? La etapa de dominio indígena, la etapa colonial y los primeros años después de la independencia. Dentro de cada etapa se describen algunas características de nuestro territorio, cómo estaba conformado, quiénes vivían allí. Ustedes lo van a leer, seguramente con la primera lectura no va a alcanzar, lo van a tener que leer una segunda vez. Tal vez necesiten que algún adulto se los relea, ¿sí? A veces pasa que hasta que no lo escucho, el texto no lo llegó a comprender. Y una vez que lo hayan leído, tienen acá para unir con flechas las 3 etapas que nombré al principio y 5 características. ¿Qué significa? Que seguramente en alguna de estas etapas voy a tener que unirla con más de uno de estos que están acá, ¿sí? Para hacer esta tarea necesito haber leído y entendido este texto. Si yo lo leí una vez, dos y no lo entendí, no me largo a hacer la tarea porque no me va a salir. Le doy una releída o pido ayuda a un adulto, incluso me pueden consultar y yo no tengo problema en leérselos en un audio. Luego dice observar los mapas y empezar a pensar estas cuestiones. ¿Cómo crees que nuestro territorio llegó a ser como lo conocemos actualmente? ¿Habrá sido de repente? ¿Qué crees que pasó con los territorios ocupados por los pueblos originarios? ¿Cómo habremos llegado a tener la división política actual? Esas son preguntas para que ustedes piensen. En ningún lado dice que las respondan por escrito. Si ustedes las quieren responder y quieren compartir su respuesta, genial. Si no, es para detenerse a pensar. Argentina, como la conocemos ahora, con sus 23 provincias, con sus ciudades capitales, ¿habrá sido siempre así? Habíamos leído anteriormente que hubo distintas etapas, ¿sí? Y que no siempre estuvieron habitadas de la misma manera las tierras de nuestro territorio. Entonces, bueno, ¿cómo habrá sido hasta que llegamos a nuestros días? Y hay unos mapas para ver. Para que los veamos mejor, voy a poner la pantalla completa. Fíjense que acá tenemos 2 mapas. Estos mapas son mapas históricos, porque representan el territorio en el tiempo. Se ve Argentina como la conocemos hoy, ¿sí? Pero tiene pintados de distintos colores otros territorios. Acá tiene una referencia. Lo que vemos de color amarillo eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue el nombre que tenía nuestro territorio después de la Revolución de Mayo, ¿sí? Y lo que está en color gris es territorio indígena, es decir, territorio ocupado exclusivamente por los pueblos originarios. O sea que todo esto que vemos acá de color gris, ¿sí? Esto estaba ocupado por pueblos originarios. Y todo esto que vemos aquí al norte también. Esto, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, ¿sí? La Rioja. Todo esto que tenemos acá
eran las provincias que existían en ese momento, entre 1825, y 1852. Fíjense que no es igual que el territorio actual. Miren Buenos Aires, qué chiquita que era. Miren Santa Fe. Todo el resto estaba ocupado por pueblos originarios. Santiago del Estero, fíjense, acá Formosa no existía como provincia todavía, mucho menos estas provincias del sur. Con los años y los distintos gobiernos se fueron ocupando, usurpando los territorios de los pueblos originarios. De este otro lado, en este mapa, que va de 1853 a 1862, también tenemos con gris los territorios ocupados por pueblos originarios, con amarillo la Confederación Argentina, fíjense acá ya cambió de nombre, no era más Provincias Unidas del Río de la Plata, sino Confederación Argentina, y con rosa Buenos Aires, que incluso fíjense que tiene el territorio dividido en dos partes. ¿Sí? Buenos Aires está con rosa porque en esa época estaba separado de la Confederación. Era un estado aparte. Para que lo entiendan, eran como si fuera otro país. La Confederación por un lado, Buenos Aires por otro. Acá el mapa no se siguió dibujando, pero en realidad todo lo que va hacia el sur, todo esto que en este mapa no está, también estaba ocupado todavía por pueblos originarios. Fíjense que ya entonces Buenos Aires, que acá era muy chiquitito, ya está más extendido. Ya había quitado tierras a los originarios, lo mismo que acá. Fíjense que aquí ocurre igual, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan hacer estas observaciones en el mapa. Para eso me tengo que detener un ratito, mirarlo. Si tengo la fotocopia en blanco y negro, puedo abrir el archivo desde el celular o desde la computadora y ver los colores. Una vez que vieron los mapas, hay más información. En esta información les va contando cómo Buenos Aires se separó de la Confederación, cómo se fueron organizando los estados, ¿sí? Y cómo de a poquito se fueron organizando las distintas provincias. Acá siglo XX, ¿sí? Este numerito romano es el 20, siglo XX es de 1900 a 1999, para que vayan teniendo una idea, ¿sí? Bueno, lo mismo que el anterior, este texto lo leen varias veces, y una vez que lo leyeron tienen actividades. Responder. Observa los mapas y escribí 3 ejemplos que te permitan justificar la siguiente afirmación. La división interna del territorio que hoy ocupa la Argentina se fue modificando a través de su historia. Esto es verdad, ya lo vimos, se fue modificando. Y si yo acá pusiera un mapa actual, vería que acá hay un montón de provincias y no hay territorio indígena, ¿sí? Si bien sabemos que hay comunidades originarias, lamentablemente perdieron sus territorios. Entonces, es verdad, sabemos que es verdad. ¿Cómo puedo justificar que es verdad? Y podría escribir, por ejemplo, que nuestro territorio en un primer momento había estado habitado únicamente por pueblos originarios, que luego se formaron algunas provincias y se formaron lo que se llamó provincias unidas del Río de la Plata. Podríamos explicar también que hay provincias actuales que no existían en esos años a los que se refieren los mapas. 3 oraciones donde ustedes me expliquen que pudieron observar esas modificaciones. En el B tienen que comparar el mapa actual de la República Argentina, que es el mapa que ustedes conocen, que tienen en el módulo anterior, y comparar con este mapa que está acá. Me voy más arriba con este, ¿sí? Entonces les va a pedir que se fijen algunas cuestiones. Bueno, ¿qué cuestiones se tienen que fijar? Tienen que anotar qué provincias actuales no aparecen en el mapa, ¿sí? Entonces yo voy a mirar el mapa y me voy a fijar. Por ejemplo, acá en este mapa la provincia de La Pampa no existe, no está, ¿sí? Ni Formosa, ni Chaco, ni siquiera Misiones, porque en esa época formaba parte de Corrientes y si se fijan ocupaba territorio que actualmente es de Paraguay y de Brasil.
Entonces van a ir mirando y van a ir comparando qué provincias acá están anotadas, ¿sí? Y ustedes van a anotar las que no están, mirando el mapa de Argentina, que bueno, ya lo estuvimos trabajando en el módulo anterior. Los territorios de qué actuales provincias se encontraban aún bajo el dominio de los pueblos originarios. Es decir, todo lo que está pintado con gris, se van a fijar qué provincias actuales están en esos territorios y las van a anotar. Ojo al piojo, los nombres de las provincias se escriben con mayúscula, por favor, no me las pongan con minúscula. Y en el punto C tienen que marcar con una cruz las opciones correctas, ¿sí? Van a ir leyendo cada oración, una, dos, tres veces, hasta comprenderla, y le van a poner una crucecita a aquellas que estén diciendo algo correcto según lo que estuvimos estudiando en este módulo. Bueno, espero que este video les haya servido. Cualquier duda me preguntan, me consultan, que estoy para eso. Les dejo un beso muy grande.